los 2.600.000 pensionados gozan plenamente sus pensiones a salario mínimo. En el 2014, Nicolás Maduro habló de supuestos recursos extra para los jubilados y para la salud de los jubilados. Un año después, anunció orgulloso un aumento en el pago de las pensiones. Pero sus palabras rápidamente se convirtieron en una de sus promesas incumplidas. La realidad es la siguiente: más de 10.000 pensionados que viven fuera de Venezuela llevan meses sin recibir el dinero que les corresponde. La organización Jubilados de Venezuela en el exterior denuncia que miles de ellos han tenido que buscar cualquier trabajo que les permita comer y pagar el arriendo. Otros ya han perdido sus casas, sus pertenencias, todo por lo que trabajaron durante toda su vida. En Venezuela, quienes piensan diferente, se sabe, pueden ir a la cárcel, incluso ser condenados. Las familias tienen que sobrevivir con una canasta básica que ha aumentado más del 440%, con la angustia a cuestas. Una impotencia que uno lo que hace es llorar de la impotencia, de no poder comprar. Así se haga la cola que se hagan. Y en medio de esa crisis política y económica, nuevas víctimas. La pensión no nos alcanza para comer. Las maniobras del régimen venezolano ahora parecen tener en la mira a los ciudadanos de la tercera edad. Cerca de 10.500 jubilados que actualmente viven fuera de Venezuela no reciben desde hace meses su pensión. Según varios testimonios recopilados por el diario Nuevo Herald, los adultos mayores están enfrentando todo tipo de problemas. Son desalojados de sus viviendas, han perdido sus pertenencias, les han cancelado sus tarjetas de crédito. Algunos no tienen con qué comer porque desde hace 7 meses no les han consignado lo que se ganaron por el trabajo de toda su vida. Llevo cobrando mi pensión de vejez 2 años en Venezuela. El día 17 de diciembre del 2014 presenté mi solicitud de la pensión al exterior. Al ver la tardanza, recurrí a una amistad que se acercó al IBSS en San Bernardino, el cual tuvo acceso a mi expediente. Y la sorpresa fue que me han aplicado el decreto 531607, vía de gracias, condiciones especiales y por lo tanto no puedo sacar mi dinero del país. Este decreto lo sacó el presidente Chávez para beneficiar a las personas desfavorecidas y que nunca cotizaron a la seguridad social. Mi pensión es contributiva, por lo tanto, este decreto no me aplica. Poseo documentos que así lo atestiguan, pero me siento impotente al no saber a quién recurrir, ya que ni consulados ni embajadas te hacen caso. Testimonios como este son recopilados a diario por la organización Jubilados de Venezuela en el exterior, que agrupa en una misma voz a quienes aún viviendo fuera del territorio venezolano y sin importar su edad, siguen viendo vulnerados sus derechos. En Venezuela la edad de jubilación es de 60 años para los hombres, 55 para las mujeres. Gracias a un convenio multilateral iberoamericano, los pensionados adscritos al Instituto de los Seguros Sociales pueden cobrar un bono de 7.245 bolívares mensuales, que al tipo de cambio oficial de 6.30 bolívares representaría unos 1.150 dólares americanos. Según la organización Jubilados de Venezuela en el exterior, los más de 1.600 nacionales que viven en Estados Unidos no cuentan con este beneficio. Este fenómeno es similar al que viven los estudiantes venezolanos por los retrasos del gobierno para la entrega de divisas, pero con un agravante en los jubilados. Se trata de personas mayores de 60 años que para poder sobrevivir y después de haber trabajado toda su vida, deben buscar cualquier oficio que les permita comer y pagar el arriendo. NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. Saludamos en vivo en Granada, España, a Miguel Mejías, profesor titular jubilado de la Universidad de Carabobo en Valencia, Venezuela, y quien además en el año 1981 recibió el máximo premio venezolano al desarrollo tecnológico. Este hombre denuncia que desde marzo del 2014, es decir, desde hace 22 meses, no recibe el dinero correspondiente a su pensión. Profesor Mejías, muy buenas tardes ya para usted en España. Gracias por atendernos aquí en la mañana de NTN 24. Muy buenos días a ustedes desde Granada. Profesor Mejías, usted es uno de estos 10.000 pensionados, más de 10.000 pensionados venezolanos que viven en el exterior, que no reciben el dinero que les corresponde, por el que trabajaron y pagaron al Estado durante toda su vida profesional. ¿Cómo le afecta? ¿Cómo puede vivir una persona de la edad, por ejemplo, de usted, persona que ya trabajó toda su vida, sin este dinero?
Bueno, justamente ese es el gran problema que tenemos la inmensa mayoría. Hay algunos casos de algunos jubilados que por razones de su profesión o porque tienen familiares en el exterior han podido sobrevivir este tiempo, pero muchos de ellos pues tampoco no pueden porque no tienen cómo resolver su vida. Y en el caso mío han pasado 22 meses sin recibir una pensión. Tengo 80 años. Y gracias a Dios me mantengo dando clases de inglés y haciendo traducciones aquí en España. Pero ese no es el caso de la inmensa mayoría. Claro, esa es en su caso particular, y usted es una persona de 80 años que tiene todo el ánimo, la actitud, la disponibilidad y por supuesto su estado físico lo acompaña para poder seguir dando cátedra, ofreciendo esta cátedra a muchas personas. Sin embargo, como usted dice, no es la realidad de otras personas ni de todos. Pero, don Miguel, ¿cómo es su día a día? Usted se mantiene con un sueldo que le da esto de ser profesor y también ayudar en traducciones. Sin embargo, estamos hablando de que usted vive en una hermosa ciudad al sur de España, que de todas maneras la realidad allá es muy costosa y me imagino que usted, además de comer, de pagar un arriendo, tendrá que solventar medicinas o algunos gastos normales dentro de su presupuesto mensual. Sí, todo eso es correcto. Afortunadamente, yo estoy en muy buen estado de salud, pero en España además tenemos un sistema de seguridad social de medicina excelente, de tal manera que en el caso de que me ocurra algo inesperado, pues tengo los servicios médicos, pero gratuitos. Pero ese no es el caso de la inmensa mayoría de los venezolanos que están en el exterior, sobre todo en países como Estados Unidos, donde la medicina es muy costosa y donde los costos de medicamentos, pues para nuestra edad tenemos muchos de nosotros que tomar medicamentos para diabetes, tensión, etcétera, y todo eso pues se hace sumamente complicado. Yo quiero agregar aquí además que si bien es verdad que todo esto que nos está ocurriendo, digamos la razón principal de ello es que en Venezuela tenemos un sistema de control de cambio, es decir, usted no puede ir libremente a un banco a comprar divisas, dólares, euros o lo que sea. Usted tiene que pasar por los controles del gobierno para acceder a las divisas. Y desde 2003, cuando hubo el control de cambios, pues los jubilados que estaban por fuera empezaron a recibir sus pensiones a través de un organismo que hay en Venezuela que se llama CADIVI. Pues todo funcionó bastante bien durante muchísimos años, desde el 2003 hasta el 2014. A partir de ese momento ocurre un cambio. La administración de los fondos para los jubilados se transfiere a otro organismo nuevo llamado Cencoex, y a partir de ese momento comienzan los retrasos, las anulaciones de solicitudes y sobre todo el no envío de remesas. Concretamente, desde el segundo semestre del año 2015, ninguno de los jubilados que han hecho su solicitud a través de este organismo llamado Cencoex ha recibido su pensión. O sea, la inmensa mayoría de los que están en este caso, que son muchísimos, tal vez la cifra de 10.000, no sé si es cierta, puede ser más o puede ser menos, pero es una cifra bastante importante, y ninguno de ellos que estén pensionados han recibido sus aportes desde el 2015, el segundo semestre del 2015. Y quiero también aclarar que hay dos tipos de personas que reciben su pensión en el exterior. Unos son jubilados de entes privados, de universidades o de organismos del Estado, y los otros son pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, y estos, los pensionados, sí están recibiendo sus pensiones mensualmente con bastante regularidad. O sea, aquí hay algo que calificamos nosotros de pensionados de primera y pensionados de segunda. Señor Mejías, pero ¿qué le dicen cuando, por ejemplo, en su caso que lleva 22 meses sin recibir su pensión? ¿Qué le dicen cuando va, por ejemplo, en España al consulado de Venezuela y explica su situación? ¿Cuál es la respuesta de las autoridades? Pues ninguna, porque ellos no tienen nada que ver con eso. La solicitud se hace en Venezuela directamente a Cencoex y el consulado no tiene nada que ver con eso. Y dicen, no, eso es un ente independiente, nosotros no tenemos nada que ver con la administración de las divisas en Venezuela. O sea que tendría que usted viajar a Venezuela para ver si le solucionan el problema.
Pues mire, también eso está prohibido porque resulta que si usted viaja para Venezuela, suponiendo que tenga usted dinero y posibilidades de viajar, resulta que si usted viaja a Venezuela por más de 30 días, también pierde el derecho a su pensión. O sea, hay una serie de nuevas restricciones que se han creado que te impiden incluso ir al país a ver qué pasa. Don Miguel, ¿cómo ve usted la situación de su país estando fuera? Bueno, desde aquí se ve con bastante dificultad porque en Venezuela durante muchísimos años, yo diría casi 100 años, ha vivido casi exclusivamente de la renta petrolera. Al estar el barril de petróleo por debajo de los $30 por barril, estaba en 100 hasta hace un año aproximadamente, pues usted comprenderá que los ingresos de la nación se han disminuido enormemente. Y esto repercute no solamente en el caso nuestro, sino en la importación de medicina y en mil cosas más. Pero también quisiera, si me lo permite, mencionar dos cosas. Si bien es verdad que los jubilados vienen a representar una cantidad muy modesta de dinero, alrededor de 80 millones de dólares al año, eso es lo que representamos todos los jubilados, 80 millones aproximadamente. Hay casos como por ejemplo el de un corredor de automóviles de Fórmula 1, el señor Pastor Maldonado, a quien PDVSA le otorga una cifra que está así, próxima también a los 80 millones. Entonces yo me pregunto, como buen padre de familia, ¿cómo es posible que yo le dé a una sola persona el equivalente a lo que hacen falta para 10.000 personas? Es que no tiene ni pies ni cabeza. Igualmente hay otros casos como por ejemplo el caso de la Orquesta Sinfónica Venezuela, que es un caso maravilloso, una orquesta estupenda. Tenemos a Dudamel como director, que es un hombre harto reconocido mundialmente, pero los montos que se asignan a la cuestión cultural, digamos, a la Orquesta Sinfónica de Venezuela, son equivalentes o incluso superiores a la de todos los jubilados y pensionados que estamos en el exterior. ¿Es esto lógico? ¿Tiene esto lógica? Yo no la entiendo, la verdad. Incongruente realmente, señor Mejías, que no se atienda además la necesidad de una de las poblaciones más vulnerables de un país como lo son sus jubilados y que han hecho el país que hoy en día es Venezuela. Gracias, señor profesor Miguel Mejías, profesor titular jubilado de la Universidad Carabobo en Valencia, Venezuela, por habernos acompañado aquí en la mañana y darnos el testimonio de lo que usted está viviendo por este problema de la falta de entrega de las pensiones por parte del régimen venezolano. Buena tarde ya para usted aquí en España. Muchísimas gracias.